si Johann Liebert encontrase a Jesucristo. Cuando el vacío que eligió no exista, encuentra a aquel que es. Johann Liebert nunca necesitó gritar, nunca necesitó amenazar, nunca necesitó odiar. El odio exige vínculo. Johann operaba sin ningún vínculo. Él era el silencio entre las decisiones humanas, el intervalo donde la conciencia pierde peso. No buscaba poder, ni placer, ni reconocimiento. Buscaba confirmación. La confirmación de que nada hacía falta, de que ninguna vida era indispensable, de que el mundo podía ser borrado sin que el universo se diera cuenta. Él no mataba por impulso, no destruía por trauma, no reaccionaba al dolor. Él observaba. Aprendió pronto que los seres humanos llevan dentro de sí una fragilidad esencial, el deseo secreto de desaparecer. Johann solo señalaba el camino. Un susurro bien colocado, una idea cierta en la mente equivocada, y todo el edificio colapsaba. No por violencia, por elección. Lo que hacía a Johann aterrador no era su crueldad, era su lucidez. No se veía a sí mismo como un villano, se veía como una consecuencia lógica. Si el mundo es un error, entonces desaparecer es coherente. Si no hay centro, entonces cualquier centro es una mentira. Si nada tiene valor absoluto, entonces la existencia es opcional. Johann creía en esto con la tranquilidad de quien nunca necesitó justificar. No había conflicto interno, no había lucha moral. Solo había una ausencia estable, limpia, elegante. Donde otros monstruos gritaban su dolor, Johann ofrecía silencio. Donde otros imploraban sentido, él ofrecía la nada. Y aún así, había algo que lo incomodaba. No personas, no muertes, no persecuciones. Lo que lo perturbaba era la insistencia humana en fingir que la vida importaba. Promesas, amores, familias, Dios. Todo eso le parecía una obra mal ensayada, un teatro para soportar el azar. Esa noche, él caminaba sin rumbo, como siempre. No huía, no buscaba, solo existía. Si es que esa todavía era la palabra correcta. El espacio a su alrededor parecía demasiado neutro, demasiado limpio, como si hubiera sido vaciado de intenciones. A Johann le gustaba eso. Ambientes así revelaban lo que queda cuando todo es retirado. Entonces, algo sucedió. No fue miedo, no fue alerta, fue densidad. Una presencia ocupaba el espacio sin presionarlo. No competía, no imponía, no explicaba. Simplemente estaba allí, entera, como si la propia realidad hubiera decidido permanecer en forma humana. Johann se detuvo. Frente a él había un hombre de apariencia común, ropa sencilla, mirada serena, ninguna arma, ninguna prisa, ninguna defensa. Nada en él parecía extraordinario, y aún así, nada en él era desechable. Johann observó con atención clínica. «No pareces perdido», dijo, con la voz suave de quien no provoca. «Vine a encontrarte», respondió el hombre. La frase no contenía urgencia ni juicio. Era factual. Johann inclinó ligeramente la cabeza, curioso. «¿Sabes quién soy?» «Sí». «¿Y aún así decidiste acercarte?» «Sí». Johann sonrió. Una sonrisa pequeña, casi educada. Las personas suelen huir cuando me entienden. No vine a huir. La palabra ver surgió en la mente de Johann antes de ser dicha. No hay nada que ver, dijo él. Solo soy el espacio entre las cosas. Eres una vida, respondió el hombre. No, corrigió Johann con calma. Soy la prueba de que la vida es opcional. El hombre no reaccionó, no discutió, no corrigió. Solo permaneció mirando, como quien escucha algo grave sin necesidad de interrumpir. «¿Crees que el vacío es más honesto que el amor?», dijo él. «El amor miente», respondió Johann. «Promete sentido donde no lo hay. Crea narrativas para soportar el azar. Yo solo quito la ilusión». «¿Y cuando la ilusión cae, qué queda?» «Nada», dijo Johann. «Y eso es libertad». Hubo silencio. No un silencio incómodo, un silencio pesado, como si algo estuviera siendo medido más allá de las palabras.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Johann soltó una risa breve. Yo conozco la verdad, y es simple, nadie hace falta. Confundes la ausencia de apego con la verdad, respondió el hombre, y llamas libertad a lo que es desistimiento. Desistir es lúcido, dijo Johann. Esperar es cruel. Esperar sin amor es crueldad, respondió el hombre. Pero el amor no decepciona. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Johann sintió algo raro atravesar su lógica. No emoción, no culpa, un desalineamiento, como si alguien estuviera hablando desde un eje que él no reconocía, pero que no podía simplemente descartar. ¿Realmente crees que cada vida tiene valor?, preguntó Johann. Sí. ¿Incluso las que desean no existir? Especialmente esas, incluso las que destruyen otras vidas. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Johann permaneció en silencio. Por primera vez, alguien hablaba con él sin intentar explicarlo, sin reducirlo a trauma, sin ofrecer diagnóstico psicológico. Ese hombre no lo trataba como fenómeno, lo trataba como alguien que existía. Hablas de salvación como si fuera deseable, dijo Johann, pero no deseo ser salvado. Lo sé, respondió el hombre. Aún así, vine. ¿Por qué? Porque existes. La frase no era un argumento, era un fundamento, y eso tocó algo profundo. Para Johann, existir nunca fue razón suficiente. Siempre fue un accidente, pero allí, alguien trataba su existencia como un motivo en sí. Si no quiero cambiar, dijo Johann, ¿seguirías aquí? El amor es paciente. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. ¿Y si sigo demostrando que todo es vacío? Seguiré siendo vida. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. El contraste era absoluto. Johann operaba por la negación del sentido. Ese hombre se presentaba como sentido encarnado, no como idea, como presencia. Usted no me odia, constató Johann. No, no me teme. No, no intenta detenerme. No. Entonces, ¿qué haces aquí? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Johann entendió, no como invitación emocional, como límite respetado. La puerta no sería forzada, el vacío no sería violentado, pero la presencia no sería retirada. ¿Y si nunca abro? Yo permaneceré. Y en ese instante, algo se rompió. No en Johann, sino en la lógica que lo sostenía. Por primera vez, el vacío no era soberano. Había sido visto, nombrado, enfrentado, y no fue aceptado como destino final. El silencio que siguió no fue vacío, fue confrontación. Johann permaneció de pie, mirando el espacio donde aquel hombre aún estaba. No se había alejado, no había dado la espalda, no se había retirado como quien pierde interés. Simplemente permanecía allí, como una presencia que no se cansa, que no exige reacción, que no se valida por la respuesta del otro. Eso era intolerable para Johann. El mundo siempre había funcionado para él de manera simple. Todo lo que existe reacciona. Todo lo que existe desea algo. Todo lo que existe puede ser empujado, manipulado, conducido al punto en que la propia existencia se vuelve insoportable. Pero aquella presencia no reaccionaba, no imploraba, no se justificaba, no necesitaba vencer. No entiendes, dijo Johann, rompiendo el silencio con la misma calma de siempre. No sufro, no lamento, no cargo culpa, no necesito ser salvado. El hombre respondió sin elevar la voz, sin corregir el tono. Quien no ama permanece en la muerte. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Johann franció levemente el ceño. No por desacuerdo, por precisión. Aquella frase no lo atacaba, lo describía. La muerte no me asusta, dijo él. Es honesta. La muerte es enemiga, respondió el hombre. Y yo vine a vencerla.
Epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Johann observó en silencio. Vencer a la muerte no le parecía una promesa grandiosa. Parecía una contradicción. Todo moría. Todo desaparecía. Todo se disolvía. Lo había visto demasiado pronto y entendido demasiado pronto. El mundo no necesitaba salvación. Solo necesitaba aceptar el fin. «Llamas enemigo a lo que da descanso», dijo Johann. «El fin es misericordioso». «El fin sin amor es abandono», respondió el hombre. Johann inclinó la cabeza. «Insistes en dar valor donde no hay», dijo. «Eso es peligroso. Es exactamente eso lo que salva». El diálogo no avanzaba como una disputa. Era como si dos realidades se tocaran sin mezclarse. Johann representaba la desistencia lúcida. Jesús representaba la insistencia amorosa. No había término medio posible. «Dime», preguntó Johann, «si desaparezco ahora, ¿qué cambia?» «El mundo perderá a alguien que existe», respondió el hombre. «Pero nadie lo echará de menos». El valor no nace de la falta sentida, sino del hecho de haber sido creado. Johann sintió algo extraño moverse dentro de sí. No emoción, no arrepentimiento, una fisura conceptual. Siempre había creído que el valor venía del reconocimiento, del impacto, de la memoria, de la utilidad. La idea de un valor inherente le parecía infantil y, aún así, imposible de refutar sin destruir toda la noción de dignidad humana. «Hablas como si alguien me hubiera querido aquí. Antes de que existieras, yo te conocía». Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. La frase cayó pesada. Johann nunca se vio como deseado. Nunca se vio como llamado. Siempre se vio como consecuencia. Accidente, resto, ruido. Aquella declaración no ofrecía consuelo, ofrecía origen. Y origen era algo que él nunca había considerado. ¿Y si rechazo eso?, preguntó, casi como prueba. «Si digo que no quiero ese valor». «Respeto tu elección», respondió el hombre. «Pero eso no cambia quién eres para mí». Johann sintió crecer la incomodidad. Podía aceptar ser odiado. Podía aceptar ser combatido. Podía aceptar ser eliminado. Pero no sabía cómo lidiar con un amor que no dependía de su respuesta. «No me dejas opción», dijo. «Te dejo todas», respondió el hombre, «incluida la de rechazarme». Entonces, ¿por qué permanecer? Porque el amor no abandona. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Johann respiró hondo. Por primera vez, la ausencia que él llamaba libertad comenzó a parecer demasiado estrecha. No porque estuviera equivocada, sino porque estaba demasiado vacía para sostener todo lo que él negaba. «Sabes», dijo Johann, «que seguiré siendo quien soy. Lo sé. Seguiré demostrando que nada hace falta. Lo sé. Seguiré caminando hacia la nada. Lo sé. Y aún así, te quedas». Sí. El silencio volvió a instalarse. Pero ahora no era un silencio cómodo. Era un silencio que exigía respuesta, no en palabras, sino en posicionamiento interior. «Eres peligroso», dijo Johann finalmente. «No porque impongas, sino porque insistes». El hombre respondió con voz firme y tranquila. «La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. No hubo transformación visible, no hubo lágrimas, no hubo conversión dramática. Johann permaneció allí, entero, intacto, lúcido. El vacío aún existía, pero ahora sabía algo que no podía borrar. El vacío había sido visto, y no fue aceptado como destino final. La presencia comenzó a alejarse, no como quien se rinde, sino como quien confía en el tiempo. No hubo promesa de retorno, solo la certeza de que la puerta permanecía allí. Johann quedó solo nuevamente, pero algo había cambiado, no en su decisión, sino en su soberanía, porque ahora sabía que su rechazo no anulaba el valor de la existencia, solo lo postergaba. Y es aquí donde la historia deja de ser sobre Johann Liebert.
Quizás no destruyas vidas, quizás no conduzcas a las personas al abismo, pero quizás exista en ti un cansancio silencioso, una deserción elegante, una voluntad discreta de no existir plenamente. Quizás hayas aprendido a funcionar, a seguir, a sobrevivir, pero no a vivir. El Evangelio no fuerza el sentido. Él lo ofrece, no como obligación, sino como presencia. Jesús no grita contra el vacío. Él permanece frente a él. Y tal vez la pregunta hoy no sea si Johan podría cambiar. Tal vez sea si estás dispuesto a admitir que rendirse no es libertad. Vine para que tengan vida. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Esa promesa no exige que sientas algo, solo afirma que importas. Si esta historia te habló, no la ignores. Tal vez no sea entretenimiento, tal vez sea un llamado. Si quieres responder hoy, escribe en los comentarios: yo elijo existir. Suscríbete al canal para más historias que confrontan el vacío con verdad. Comparte con alguien que está viviendo en el silencio, porque el amor que se llama vida no abandona, ni siquiera cuando intentas desaparecer.